el Señor les bendiga allá en sus hogares y aquellos que están en vacaciones también. Esperamos que el Señor también llegue en este día y nos puedan estar viendo y nos puedan estar participando en esta reunión, que es virtual, semipresencial, virtual, pero somos una iglesia, como decía la canción, somos iglesia. ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Amén. Amén. Somos la iglesia de Dios. Y Él está aquí y está también con todos nuestros hermanos allá en cada uno de sus hogares y donde se encuentren. Bien, vamos a orar. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a elevar una pequeña oración para que el Señor sea hablando en nuestras vidas. Bendito Dios, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por estos momentos que nos permites aquí estar reunidos, Señor, con los hermanos, Padre, y físicamente y también a través de las redes sociales, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, Padre Santo, de compartir tu palabra, Señor. Es una responsabilidad grande, Señor, pero queremos que tú nos hables, Señor, que no sea mi voz, Señor, que no sea mis pensamientos, Señor, sino que sea tu voz, Señor, la voz del Espíritu Santo, que sea la palabra, Señor, que tú tienes para nuestra vida, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas a vivir a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a estar tratando este pasaje que está en Santiago 1:27 y que nos habla de cuál es la verdadera esencia de la religión. Nos dice, voy a ver si esto funciona. Bien. Nos dice Santiago en este pasaje, el capítulo 1, verso 27, dice, en la versión Reina Valera, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En la versión NBI dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bien, vemos estas dos versiones. En una dice visitar, pero creo que, bueno, en ese sentido está más claro en la NBI, donde dice atender. Solamente visitarlo, sino atender. Bien. La carta de la epístola de Santiago fue escrita a mediados del siglo I. Se atribuye a Santiago, que era a Jacobo, que era el hermano de nuestro Señor Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén. Y de verdad que es un compendio de sabiduría, de enseñanza cristiana que nos invita a vivir la vida cristiana y nuestra fe de una manera muy práctica. Los invito a que lean todo el libro de Santiago, que de verdad tiene verdades muy profundas. No está dirigida a una iglesia en particular, simplemente Santiago escribe a todas dice que a las 12 tribus esparcidas en todo el mundo, ¿no? En cada lugar del mundo. Están, en esa época, bueno, estaba la dispersión de los judíos y de la iglesia, los cristianos, por múltiples persecuciones. Y de verdad que nos desafía, ¿cierto?, a tener una vida cristiana práctica. Bien, hoy nos ocuparemos de la primera parte de este versículo, ya que, bueno, el domingo pasado nuestra hermana Gloria nos expuso magistralmente lo que era la santidad, ¿cierto?, y el ser apartado para Dios. Así que la parte de guardarse sin mancha del mundo ya la vimos, esa parte ya la expuso nuestra hermana Gloria. Y vamos a concentrarnos en esta parte que dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre
es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Bien, de lo primero que nos habla Santiago es de la religión. Nos menciona la religión acá. Bueno, esta palabra aquí es un pequeño un comparativo de lo que pueden ser las diferentes formas de ver la religión y de entender la religión. Para los romanos y para los judíos estaba muy centrado en la observancia escrupulosa de los ritos y el cumplimiento exterior de las normas del culto, ¿cierto? Y en el cumplimiento así de la ley, ¿no? Entonces estaba muy centrado en las formas, ¿sí? Pero para nosotros significa un vínculo, ¿cierto? Un vínculo con nuestro Dios, una relación con nuestro Dios. Dice, es el vínculo de piedad por el que el hombre está religado. Veamos que la palabra religión viene del latín religio y del verbo religar, o sea, de atar fuertemente o atar doblemente. Esa es como la etimología de la palabra. Y entonces dice, el hombre está religado o atado doble o fuertemente a Dios, que consiste en una sincera relación personal mediante el amor, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias a Él podemos tener esa cercanía con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Tenemos acceso, tenemos entrada delante del trono celestial, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, que nos dio vida también mediante su resurrección. Amén. Bien, entonces, desde ese punto de vista, esa concepción que se tenía en la antigüedad, los romanos, bueno, eran muy dados también a observar estos ritos y tenían múltiples dioses, ¿cierto? Y los judíos, aunque creían en Dios, tenían un solo Dios, también estaban muy centrados en las maneras, en las formas, en la ritualidad. Muchas veces su corazón estaba lejos del amor al prójimo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Santiago hace esta epístola y escribe estas palabras de que no solamente hay que quedarse meramente en ese tipo de relación con Dios, sino que el amor de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Bien, segundo lugar, nos habla de las viudas y los huérfanos. Es decir, de las personas menos favorecidas de la sociedad judeocristiana o judeo-palestina del siglo I. La mujer era considerada viuda cuando su marido había fallecido y ella no tenía ningún hijo varón que se hiciera cargo de ella, ¿cierto?, mayor de edad, ningún hijo adulto, ni un yerno que la pudiera encargarse de mantenerla, ni un cuñado que se uniera a ella según la costumbre del levirato, ¿cierto?, de Deuteronomio 25, 5 al 6, donde si no había tenido descendencia, un cuñado tenía que desposarla y darle descendencia a su hermano fallecido y hacerse cargo de ella. Entonces, cuando faltaba el padre, ¿cierto?, y no había un hombre que se hiciera cargo de esa viuda y de esos huérfanos, quedaban en total indefección, ¿no? Desamparados, la mujer no tenía prácticamente derechos, eran los hombres, todo estaba centrado, estaba hecho para los hombres. De hecho, en las sinagogas no eran admitidas, se les enseñaba a los hombres. Entonces su única esperanza era que un hijo llegara a la edad adulta, ¿cierto?, y se hiciera cargo de ella en su vejez. Prácticamente la mujer y los hijos eran propiedad del esposo, y cuando éste faltaba, pues quedaban prácticamente en la calle, ¿no?, económica, legal, socialmente, viviendo solamente de la caridad, ¿cierto?, y representaban el sector más débil y pobre de la sociedad, junto con los enfermos, con los paralíticos, los leprosos. Entonces, porque tenían que depender exclusivamente de la caridad de los demás. Por eso el Señor se encarga de que haya un especial cuidado de ellos. Él nos dice en su palabra
y a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, nos habla que tenemos que tener especial cuidado con aquellos que están en una situación difícil, con aquellos que están pasando angustias, privaciones, que tienen una vida terrible, una vida llena de carencias, así sea durante toda la vida o durante algún periodo de su vida. Entonces el Señor nos insta a que tengamos cuidado de ellos, que nos ocupemos de ellos. Dice, aquí ¿por dónde era la cosa? Ahí. No, parece que se fue para el otro lado ahora sí. Bien. Entonces hay varios pasajes donde el Señor nos dice, por ejemplo en Éxodo 22, del 22 al 24, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Tremendo. Entonces el Señor tuvo cuidado de dejarlo muy clarito en la palabra, ¿cierto? No toquen a las viudas y a los huérfanos, no toquen a aquellas personas que están débiles, a los más débiles, a los más necesitados. No los aflijan, no les roben, no les quiten, no les hagan mal. Y hay una promesa de un castigo, dice en Deuteronomio 10, 17 al 18, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, fíjate, bueno, los extranjeros también entraban en esto porque en esa época ellos no podían poseer la tierra, estaban en una situación de desventaja siempre, y el Señor siempre dice que tengamos cuidado con estas personas, ¿no? Dice que él mismo tiene cuidado de ellos y nosotros somos su iglesia, así que tenemos que cumplir ese mandato. Bien. Deuteronomio 27, 19 dice, maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá, amén. Entonces, hay consecuencias bastante graves, ¿cierto? Y el Señor nos advierte que no debemos meternos ni tocar, ni hacerle mal a estos huérfanos y viudas. Dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Entonces, Él es el defensor, Él es el que está ahí velando por ellos. Y en el Salmo 146, 9 también nos dice, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. El Señor es nuestro protector, es nuestro ayudador y está ahí siempre para cuidarnos, especialmente aquellos que están más vulnerables, más indefensos. Bien, en 1 Timoteo, también, esto era del Antiguo Testamento, en 1 Timoteo 5, del 3 al 8, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Mas la que en verdad es viuda y que haya quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y mire lo que dice acá, y es peor que un incrédulo. Entonces es una tremenda responsabilidad que tenemos. El Señor nos exhorta a que cuidemos, ¿cierto?, a los más débiles, especialmente a los de nuestra casa, a los de nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros relacionados. Entonces, es un deber, es una obligación que el Señor nos pone acá. Y cómo vamos a dar testimonio nosotros, teniendo personas a nuestro lado que nosotros pudiendo ayudar, están pasando necesidades. Y dice que si no damos y si no proveemos para ellos, somos peores
que un incrédulo, ¿cierto? Hemos negado la fe en el Señor Jesús porque estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que Él nos pide y a lo que Él nos manda. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, individual, como personas, de ayudar a los más necesitados, a los más débiles. Fíjate que aquí en 1 Timoteo 5:16, también Pablo nos dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Por lo tanto, la primera responsabilidad, ¿de quién es? Nuestra. Está bien, la iglesia tiene planes, tiene ayuda. Gracias a Dios estamos en una iglesia que ayuda a los necesitados. Aquí se han distribuido, nuestro hermano Miguel nos informaba, ¿cierto? Nos decía en el informe, ¿cierto?, que se han dado ofrendas de amor. Se desocupó la cuenta que teníamos para ir en ayuda de aquellos. Pero esto es para las personas que nadie más puede ayudar, que solamente la iglesia, como institución, como entidad, puede ayudar. Pero la primera obligación, la primera responsabilidad es tuya, mi hermano, mía. Nosotros somos los llamados, ¿cierto?, como hijos de Dios, a estar allí, a estar presentes, a estar al tanto de las necesidades de los demás, sobre todo los que nos rodean. ¿Y cómo vamos a saber esas necesidades? Sobre todo ahora en esta época de pandemia, que estamos todos lejos, ¿cierto?, que no nos comunicamos, de repente no nos vemos. Pero tenemos que estar allí presentes, tenemos que estar constantemente al tanto de cómo está viviendo mi hermano, qué necesidad tiene. ¿Cómo estás? ¿Perdió el trabajo? ¿Está pasando hambre? ¿Te van a quitar la casa? Hay tanta necesidad en esta época, sobre todo en esta época que se ha agravado, digamos, la crisis. Y fíjate que aquí no habla que es responsabilidad del rey, ni del gobierno, ni nada. No, es responsabilidad nuestra. Y después, aquellos que en realidad, dice, en realidad son viudas, no hay nadie que... Entonces, sí, la iglesia tiene que ayudar, ¿cierto? Tiene que ir y disponer, digamos, los recursos para ayudar a los más necesitados. Entonces, como les decía, hoy día, aquí, es por el otro lado, ahí sí. Hoy día también tenemos, a diferencia de esa época donde no habían programas sociales ni nada, cosas así, donde estaban totalmente indefensos, ¿cierto? Estas personas, pero aún así, con todo el avance que tenemos y con todas las instituciones y con todas las entidades de beneficencia y todo eso, tenemos una gran cantidad de personas sufriendo, una gran cantidad de personas en todo el mundo y sobre todo en nuestros países, ¿cierto? En América Latina, en nuestro país. Es cuestión de darse una vuelta, ¿cierto? Salir un poco de estas cuadras, salir un poco de nuestra comodidad y ver que de verdad hay una cantidad de necesidad, una necesidad inmensa, donde podemos hacer muchas cosas. Hay muchas personas sufriendo pobreza, ¿cierto? Desplazamiento, ¿cierto? Lo hemos visto con la cantidad de migrantes, lo que pasa ahí en el norte, en la frontera de Chile, donde llegan día a día montones de familias, ¿cierto?, caminando miles de kilómetros para llegar acá. Cinturones de miseria en las grandes ciudades, ¿cierto? Pero además, alrededor nuestro, personas, ¿cierto? Viviendo en la calle, o no necesariamente viviendo en la calle, de pronto están en sus casas, pero han perdido sus trabajos, pero han perdido un ser querido. Son huérfanos, son viudas, o han perdido, o necesitan que vayamos, que les llevemos la palabra del Señor también. Porque lo que nos dice Santiago es que los atendamos, ¿cierto? Atenderlos en sus necesidades. Y eso implica la parte económica también. Pero no solamente necesitan eso, necesitan que les llevemos palabras de aliento, necesitan que los visitemos. Ahora está difícil la visita, pero por lo menos una llamada, una conversación por WhatsApp, una llamada por teléfono, una videoconferencia, hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Y podemos alentar a la persona, podemos estar allí orando por ella, podemos atender sus necesidades.
y también, obviamente, contribuir económicamente para sus necesidades. Entonces, el Señor nos insta en su palabra a atender las necesidades de los demás. De hecho, eso se considera como una prueba, ¿cierto?, de que verdaderamente somos hijos de Dios y el amor de Dios mora en nosotros. Me conmovió mucho una publicación. En los primeros días de enero, nuestra hermana Vicky publicó esto. Dice: el hermano Víctor Collao ha decidido rehabilitarse de nuevo, después de un año sufriendo en manos de Satanás. Lo bañé, vestí y afeité en el nombre del Señor. Mañana intentaré nuevamente, después de julio del 2020, que me lo reciban en un psiquiátrico, el Dr. Hovitz, de la Avenida de la Paz. Ruego oraciones para que el Señor abra puertas otra vez para él. Dios tiene un propósito en su vida, ya que ni el COVID pudo con él. Dios quiere que trabaje levantando a otros alcohólicos para el reino de Dios. Esto, hermano, me llegó profundamente, me impactó. Y me hizo reflexionar cómo estoy viviendo yo mi vida. O sea, ¿yo sería capaz de hacer eso que hizo la hermana? Tener una persona en la calle, llevármela para mi casa, bañarlo, vestirlo y tratar de internarlo en un hospital, ¿cierto? Y hacer todas las gestiones, dedicar mi tiempo, recursos, tal como lo hizo el buen samaritano, ¿no? Y eso nos debe enseñar, nos debe dar un tremendo ejemplo y nos debe llevar a reflexionar. Yo quedé impactado y yo creo que eso fue uno de los motivos por el cual el Señor me habló, ¿cierto? Y a través de eso yo preparé este mensaje. Porque de verdad me hizo reflexionar: ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy demostrando mi fe? ¿Qué estoy haciendo para la obra de Dios por los más necesitados? Y estoy cumpliendo de verdad ese mandamiento que el Señor me da. El Señor en su palabra, también ya lo leyó la hermana, nos va a pedir cuentas de eso, ¿cierto? Y también nos va a recompensar. Estamos haciendo tesoros en el cielo, ¿cierto? Cada vez que ayudamos a una persona en necesidad, cada vez que nos ocupamos de nuestros hermanos. Así sea darle nuestro tiempo, estar orando por él, estar pendientes de su necesidad, estar supliendo todas aquellas cosas que le faltan. Entonces dice, no lo voy a leer todo, pero dice: y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué le dice? Por cuanto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, este tremendo sermón que nos da el Señor aquí, ¿cierto? Tremendo ejemplo y tremenda responsabilidad que tenemos, porque del amor, de todo lo que Dios nos da, y del amor tan grande que tuvo el Señor con nosotros, porque también estábamos harapientos, pobres espiritualmente, metidos en el hoyo, en el barro, y de ahí nos sacó. Y Él dio su propia vida por nosotros, puso su vida para que nosotros fuéramos limpios, fuéramos lavados, fuéramos restaurados. Dio su tiempo, vino acá, se despojó de la gloria que tenía en el cielo y estuvo aquí con nosotros y se sacrificó por nosotros. Y eso mismo quiere que nosotros hagamos por los demás. Que demos nuestro tiempo, que demos nuestra vida por los otros. Entonces también dice, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis,
estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán al Señor diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces el Señor responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí tenemos claramente la enseñanza del Señor, la ordenanza del Señor. Y a veces dice, pero yo no sabía, no tenía ni idea, que estaba. Pero si nunca lo llamamos, si nunca estamos pendientes de ellos, si no sabemos en qué anda cada uno de nuestros hermanos o nuestros familiares o nuestros amigos, nuestros vecinos, no tenemos ni idea cómo está el vecino. Todo el que nos rodea, nuestro prójimo, no nos interesamos por ellos, ¿cómo vamos a saber? Entonces hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de estar pendiente, de estar atentos a las necesidades, de estar llamando, de estar en contacto cercano. Lo mismo que la relación con nuestro Dios, si nunca oramos, si nunca leemos su palabra, si nunca estamos delante de su presencia, ¿cómo vamos a tener una relación con Él? Si no nos comunicamos, si no estamos atentos a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a saber sus necesidades? Bien, Santiago también nos dice en el capítulo 2, los versos del 14 al 18, dice, perdón, acá, sí, lo repartí en dos, aquí está. Dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué puede servir el que alguien diga que tenga fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida y llega uno de ustedes y le dice, que Dios lo bendiga, hermano, abríguese, no se deje el frío y aliméntese, está como flaco. Sin embargo, no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? Dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola es muerta. Entonces, el Señor nos hizo para buenas obras, ¿cierto? Nos llamó a su presencia para que hiciéramos buenas obras. Y no es que las obras nos vayan a salvar, es al contrario, porque hemos sido salvados, es porque tenemos que practicar esas buenas obras. Y hemos sido salvados por la fe, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesús. Pero esa fe tiene que demostrarse en forma práctica. Usted no se puede quedar ahí sentado en la banca o allá sentado en su sillón en su casa, cómodamente, viendo la palabra nomás y viendo el culto cada 8 días. Usted tiene que actuar, usted tiene que atender el llamado del Señor. Usted tiene que poner por obra esa fe. Dice, pero alguien puede decir, unos tienen fe y otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Tenemos que dar testimonio al mundo. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe y eso tenemos que hacerlo a través de lo que hacemos, de las obras que tenemos. Que el mundo vea que hay amor en nuestras vidas, que no lo hacemos por interés, no lo hacemos por figurar, no lo hacemos por exaltar nuestro ego, sino que lo hacemos de verdad porque amamos a la otra persona. Porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Y también nos dice Santiago, me gusta, me encanta este libro de Santiago, dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Entonces no solamente leer la palabra, ¿cierto? Es necesario hacerlo, porque si no, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Pero si no la ponemos por obra, si eso no lo llevamos a la práctica, no sirve de mucho. Nos vamos a alimentar nosotros, ¿está bien? Pero el Señor no nos quiere ahí nomás. Quiere que seamos testimonios, que seamos luz en medio de las tinieblas. Quiere que seamos de verdad una palabra viviente, ¿cierto? Que la palabra de Dios viva en nosotros y se muestre a través de nuestro testimonio, de nuestras obras. Bien, en 1 Juan 3, del 14 al 17, dice,
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Gloria a Dios. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Qué tremendo! Ahí está el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios está en mí si yo no amo a mi hermano? Si yo no me intereso por él. Así como el Padre nos cuida, el Padre está cada momento, ¿cierto? Cuidándonos, viendo qué necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Él nos mira, nos ve. De esa manera, ese mismo amor y esa misma gracia que recibimos de Él, tenemos que darla a los demás. Entonces dice, pero si usted tiene la posibilidad de ayudar, hágalo. No puede quedarse quieto, no puede quedarse tranquilo ante la necesidad del otro. Dice que no amemos de palabra ni de lengua, tal como le decía Santiago, sino de hecho y en verdad, o sea, con una demostración efectiva, un acto de amor. Por allá por el año 2008, cuando vino esta crisis subprime, muchas empresas sufrieron, entre ellas la nuestra. Y pasamos una situación muy complicada, muy difícil. Desde esa época duramos mucho tiempo en crisis, nos costó muchísimo recuperarnos, varios años, que quedamos bien mal, pero especialmente en esa época, en el 2008, a finales del 2008, las empresas nos habían retenido todos los pagos. Una empresa muy grande con la que trabajaba nos suspendió todos los contratos y todos los trabajos que habían ahí. Nosotros quedamos con, no sé, 20, 25 personas pagándoles sueldos, entonces se vino una situación muy crítica, muy mala, y la pasamos pésimo con nuestra familia, hasta el punto en que llegamos en un momento en que ya las tarjetas estaban agotadas, la cuenta del banco estaba en ceros, las líneas de crédito todas full, y se nos acerca un hermano. En esa época era diciembre, y me llama y me dice: Carlos, sabemos que la situación por la que está pasando, y me pasa así un dinero. Y me dijo: mira, para por lo menos paren la olla este mes. Y de verdad, yo nunca me olvido esto, ni con nuestra esposa tampoco, y estamos tremendamente agradecidos primero con el Señor y por la bondad del corazón de este hermano, porque no teníamos nada, teníamos ni para prácticamente para hacer mercado, para nada. Y fuera de eso, nos pagó las vacaciones, porque íbamos a un campamento y obviamente había que inscribirse, el campamento valía, y nos pagó la de todos los 5 personas también, lo pagaron. Entonces, vimos el amor de Dios y la generosidad, cómo Dios movió el corazón de esta persona en una situación tan difícil como la que estábamos pasando. Y fue tan oportuna la ayuda. Fue algo milagroso, que nos cayó del cielo prácticamente. Entonces, claro, nosotros todavía vivíamos en la casa, pero estábamos en una situación que nadie se la imagina. Nadie se la imagina. Y de verdad, ese acto de amor, ese acto de bondad, fue una tremenda bendición para nuestras vidas. En otra ocasión también, el año pasado, mi esposa se comunicó con una persona y
y nos enteramos que estaban pasando por una situación difícil. Su esposo había perdido el empleo, estaban reduciendo personal también con esta ley que iban para la casa. Obviamente tenían estos seguros de cesantía, pero no era suficiente. Y lo que hicimos nosotros, bueno, le preguntamos, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que más es urgente? Y nos dijeron alimentos, comida. Y entonces lo que hicimos, claro, no podíamos desplazarnos, estábamos en cuarentena, ¿cómo ayudamos? Con una aplicación por internet, compramos un mercado y se lo pusimos para que ellos lo fueran a retirar ahí cerca a su casa. Entonces hay muchas maneras de ayudar a las personas, ¿sí? Hay que ser ingeniosos, hay que pedirle al Señor sabiduría. Entonces, se puede hacer, a pesar de todas las restricciones, a pesar de la lejanía, hay una cantidad de formas, pero de verdad que el Señor nos manda y nos pide que estemos al tanto de las necesidades de los demás y que podamos suplirla, primeramente estando al alcance. Ya si es una cosa muy grande, bueno, hay que pedir ayuda a la iglesia, hay que pedir ayuda a los hermanos, que también como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos ayudar a estas personas. Bien, para finalizar, la palabra del Señor nos dice en Mateo 22, del 33 al 40, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ver si lo puedo poner acá. Este es Gálatas. No. ¿Qué le pasó? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Mateo 22, del 33 al 40, bueno, voy a leer del 37, los escribas y fariseos le habían hecho una pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, son dos relaciones que tenemos, que es una sola realmente. Eso es como una cruz, ¿no? Tenemos una relación vertical con el Padre, pero tenemos una relación horizontal también con nuestros hermanos, con los que están aquí cerca a nosotros. Amén. Y si lo comparamos con Santiago 1:27, nuestro versículo del día de hoy, también nos dice, es una enseñanza similar, ¿cierto? Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse santo para el Señor, ¿cierto? Tener una relación personal con Dios y apartado para Él, pero teniendo cuidado de los más débiles, de los más necesitados, amando de verdad en hechos y no solamente con palabras. Hermanos, como les decía, hay personas a nuestro alrededor que están sufriendo, están necesitando ayuda económica o están necesitando tus oraciones, tu consejo, tu apoyo. Tal vez están enfermos, desanimados, perdieron un ser querido ahora con esta pandemia, y otros que están peor todavía porque no conocen ni siquiera al Señor y lo necesitan en sus vidas. Entonces pidámosle al Señor que nos permita ver esas necesidades y que no nos deje estar ociosos. Que no pasemos de largo como hicieron el levita y el sacerdote, ¿no? Con este samaritano. Y que nuestra religión no sea solamente ese antiguo concepto que estaba solo envuelta en una religiosidad, ¿cierto? De lengua solamente, relegada simplemente a asistir a una iglesia, a cumplir un rito, ¿cierto? A venir cada 8 días acá o verlo por televisión. Y después nos olvidamos. Durante toda la semana, no más. Permita que la vida, tu vida, esté al servicio de nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo viva realmente en usted. Porque Él se interesó por los débiles, por los desamparados, por los leprosos, por los paralíticos, por las viudas.
Hizo varios milagros allí. Y que seamos de verdad sin mancha delante de Dios, demostrando nuestra fe con actos de amor hacia los demás, y que al final el Señor pueda decirnos: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Qué hermoso será cuando escuchemos esas palabras de la boca de nuestro Señor Jesús, dirigida a nosotros. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar.